Ahí está grabando. Luego vamos a compartir el seminario por redes sociales. Podríamos poner música mientras tanto, ¿cierto? Música ambiental. ¿Aló? Sí, mejor. Y cerrar los micrófonos. Todos los demás están cerrados. ¿Cierto? Lo único que está abierto es la María Elisa, parece. Ahí se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha. Entonces vamos a partir.
Bueno, ahora sí vamos a partir. Les damos la bienvenida a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias por haberse conectado a nuestro primer seminario que corresponde al año 2025, pero vamos a partir en diciembre del 2024. Le damos la bienvenida desde San Ferdial. Les habla Mirliana Ramírez. Yo soy la presidenta recién electa y me acompaña en este momento Catalina Serrano. Ella es nuestra secretaria, Jennifer Eva, presidenta del comité científico, y Hugo Lazo, que luego ya van a ver las presentaciones en detalle, y Hugo Lazo, nuestro secretario también. Y que vamos a trabajar en este tema que es tan relevante para enfermería como es la planta de agua, ¿cierto? Y todos los componentes que significan su adecuada mantención. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema específico que es el que nos convoca y que pensamos que podía ser interesante poder revisar en base a la evidencia actualizada. Les quisiéramos comentar que este trabajo ha sido en base a evidencia, por un lado, evidencia desde el punto de vista de las publicaciones científicas, pero también evidencia desde la propia experiencia del caso que vamos a presentar. Acá estamos trabajando desde datos, entre comillas, duros, en el sentido de que son cosas que han ido pasando y que la idea es que entre todos podamos ir construyendo un mejor abordaje en situaciones de este tipo. Para nosotros como Senferdial es un agrado poder presentar estos temas y este es el primero de varios que se van a presentar a futuro. Luego les vamos a hacer llegar la información, además que están todos inscritos, así es que también les haremos llegar a sus correos aparte de nuestras redes sociales. Los invitamos y las invitamos a incluirse, incorporarse. Hay desafíos muy interesantes que tienen que ver con el reconocimiento de la especialidad de enfermería nefrológica, el también poder aunar criterios, poder trabajar, dar un mejor cuidado, que es nuestro eje y nuestra pieza fundamental. Todas y todas estamos acá porque nos interesa cuidar y cuidar bien, cuidar desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva poshumanista, pero también desde una perspectiva basada en evidencia, en lo que efectivamente está publicado y en buenas prácticas que nos van a permitir dar una atención segura, una atención equitativa, justa y que efectivamente la gente pueda acceder a eso. Así es que muchas gracias de nuevo. Los dejo con nuestra host, que es Catalina. Así que Catalina, ahí estás tú a cargo. Ella será nuestra moderadora. Así que muchas gracias de nuevo por conectarse. Buenas tardes a todos los participantes. Nos unimos en las palabras de Emiliana, agradecer a todas las personas que están en esta convocatoria súper importante para poder unificar y compartir algunos criterios importantes para todas las personas que entregamos cuidados renales. Y también agradecer el tiempo y la preparación que han tenido nuestros exponentes, a los cuales voy a proceder a presentar, y además explicar la metodología que tiene esta primera conferencia de Senferdial para responder algunas dudas que se puedan generar en relación a esta materia presentada. Primero vamos a hacer la presentación de nuestros dos exponentes de hoy. La primera exponente, ya que nos va a exponer sobre la contaminación de plantas de agua por Stenotropomonas maltophilia, generalidades desde la teoría, es Jenny Forero, enfermera y académica con más de 12 años de experiencia profesional. Es licenciada en enfermería del 2010 por la Universidad Sanitas de Colombia y especialista en cuidado del adulto con enfermedad renal desde el 2015 por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo un magíster en enfermería el año 2020. Actualmente cursa un doctorado en educación virtual en Broward International University, reforzando su enfoque en metodologías innovadoras. Cuenta con formación en docencia, ética clínica y simulación, y ha desempeñado roles académicos en la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad San Sebastián. Actualmente, Jenny es la presidenta del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Diálisis y Trasplante Senferdial. Muchas gracias, Jenny, por tu participación en el tema. En el segundo bloque tenemos una presentación de caso por brote de Stenotropomonas maltophilia,
Y el exponente es Hugo Lazo Rejano, enfermero de la Universidad de Antofagasta, coordinador de diálisis Nordial Limitada de Antofagasta desde 1998. Tiene formación en peritoneodiálisis desde el año 2003 y cuenta con diplomados en gestión en instituciones de salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, cuenta con diplomado de IAS y diplomado de calidad de la misma institución. Además, Hugo es docente del Diplomado de Cuidados de Enfermería de las Personas con Enfermedad Renal desde el 2016 en la Universidad de Chile. Él además actualmente es secretario coordinador de la Sociedad Chilena de Diálisis y Trasplantes de Senferdial. También le damos la bienvenida y es un gusto que nos pueda presentar su caso. En relación a lo que tiene que ver con las preguntas que se van a generar en torno a la exposición, les vamos a solicitar a los participantes que estas sean a través del chat y estas van a ser moderadas. Yo voy a ir informando la pregunta a través del micrófono, ¿cierto? Y nuestros exponentes van a proceder a responder las dudas. Así que todas las preguntas son a través del chat. Vamos a partir en honor al tiempo. Cada exponente cuenta con 20-25 minutos de exposición y vamos a comenzar con Jenny y su presentación. Ya, ¿pueden ver mi pantalla y me escuchan? Sí, Jenny. Perfecto. Dame un segundo. Bueno, voy a iniciar hablando de este primer seminario sobre las generalidades de la teoría en la contaminación de plantas de agua por este agente, la Stenotrophomonas maltophilia. ¿Por qué es importante? Aquí vamos a hablar por qué es importante y cuál es el objetivo principal de esta primera exposición. La idea es brindar a las enfermeras de diálisis conocimiento actualizado y práctico sobre el impacto, riesgos y estrategias de prevención ante la contaminación de las plantas de agua. En este caso vamos a hablar de este agente, pero tenemos conocimiento que puede haber muchos otros agentes y por lo cual vamos a hablar lo que dice la teoría referente a las medidas de prevención y su relevancia sobre todo. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, voy a iniciar con la introducción, las características de este agente, porque es importante para la diálisis, cómo lo identificamos en la prevención y vamos a cerrar con una reflexión y una conclusión. ¿Por qué es importante este agente y por qué es importante este tema de conversación hoy en día? La importancia de la pura en las unidades de diálisis se entiende como una de las medidas estrictas de calidad que se tienen que aplicar durante el desarrollo de los diálisis. Y para esto hay que tener muy en cuenta que las redes de aguas están muy susceptibles a la presencia de biopelículas en sistemas de distribución de agua potable. Estudios nos dicen que en esta distribución de agua potable en los hospitales, el riesgo biológico debido a la resistencia antimicrobiana que últimamente se ha reportado es de gran porcentaje. Hay un estudio que lo reporta Gómez y es de 41 muestras donde se analizaron biopelículas en el sistema de red de agua y se encontró que el 78% de estas bacterias o agentes resistentes a los antibióticos era un porcentaje muy alto. Las más comunes fueron bacterias resistentes a bactalactámicos como la Streptomycina y ampicilina. Y es aquí donde este agente del cual vamos a hablar hoy se ve como un poco caracterizado. ¿Cómo se caracteriza? Como un bacilo gram negativo no fermentador, se comporta como un patógeno oportunista, produciendo sobre todo infecciones nosocomiales a pacientes inmunosuprimidos o con ciertas características especiales. ¿Por qué es importante y por qué lo contextualizamos sobre relevancia en este entorno, en este contexto de diálisis? Por las características de nuestros pacientes. Pacientes donde su mayor porcentaje de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, con múltiples enfermedades crónicas y además de esto que tienen un componente de vulnerabilidad frente al desarrollo de ciertas patologías cuando se presenta alguno de estos agentes oportunistas. Aquí está nuestro protagonista del día de hoy, la Stenotrophomonas maltophilia. ¿Cuáles son sus características más relevantes? La producción del biofilm, esta capa
adentro del sistema o tuberías por donde se transporta el agua, la resistencia a los antimicrobianos que se está viendo documentada desde hace bastantes años, la adaptabilidad metabólica, ya que como lo ven aquí abajo, puede sobrevivir en ambientes con muy bajos nutrientes y tolerar condiciones de estrés como la alta presión osmótica, la variación de pH y la presencia de desinfectantes en dosis no recomendadas. Aparte de eso, es capaz de resistirse a niveles bajos de cloro residual, lo que pues, facilita su persistencia en sistemas de agua tratada. ¿Por qué es importante y en dónde las encontramos? Haciendo un pequeño resumen, este tipo de bacterias se encuentra persistentemente cuando se dan estos cultivos a nivel hospitalario en la vía respiratoria del paciente. Y es aquí donde decimos, bueno, aparte de esto del paciente a nivel hospitalario, ¿en dónde más se puede encontrar? Pues se puede encontrar también en los sistemas de agua. ¿Y en dónde? A partir de las biopelículas. Y estas biopelículas, que consisten en una compleja combinación de suelos microbianas, de material orgánico e inorgánico, también pueden ser uno de los agentes que hace esta formación de materia inorgánica que puede producir este biofilm que va a quedar en las tuberías, las válvulas, y es más, uno de los factores de riesgo de estas válvulas es cuando están rotas o con fugas. Y es aquí donde es como su hogar propicio para que puedan crecer. ¿Qué factores favorecen el crecimiento? Factores como los que les mencioné, los niveles residuales de cloro en proporciones no recomendadas o bajas, las características del agua, los materiales de las tuberías, materiales en donde es propicio que crezca y se reproduzca el biofilm, como lo vemos en esta imagen, y mangueras o grifos. Entonces, esto favorece mucho el crecimiento en las plantas de agua. Por eso hablamos de sistemas o redes de agua donde no se queden espacios donde sea más fácil que crezca el biofilm. ¿Por qué es importante? Porque impacta en la diálisis. La presencia de estas bacterias patógenas se destacan por que nuestro sistema de agua de diálisis para poder desarrollar una terapia óptima y de calidad tiene una red que inicia desde el agua potable y va ingresando a diferentes puntos, desde la planta de agua, donde se reserva en el tanque de diálisis, y a través de eso donde hay ciertos como determinantes donde puede crecer. Y este es un esquema de Gómez, de un estudio brasilero donde nos dice, bueno, el agente puede crecer en cualquier parte de la distribución de la planta de agua. Y aquí les quiero mostrar donde dice P1, P2 hasta P6 y son los puntos donde si quieren profundizar en el estudio o si quieren profundizar en cuáles son los sitios recomendados para hacer la toma de las muestras, Gómez y colaboradores, que es un estudio brasilero, los dice muy bien de toma primero inicialmente donde está la llave de agua, luego toma antes de la osmosis reversa, luego toma muestras específicamente después del tanque de agua y así sucesivamente. Y aparte de eso nos dan ciertas recomendaciones para decir estos puntos clave donde tenemos que hacer esta pausa de seguridad al estar atento incluso del reporte que llega cuando nosotros miramos el análisis físico-químico o el análisis que se hace de esta planta de agua. Porque es importante entonces, de nuevo haciendo el resumen en este aspecto 3. El sistema de tratamiento de agua específico para hemodiálisis en general tiene varios filtros, que es el suministro de agua que viene de la ciudad, un pretratamiento donde están los cimentadores, el ablandador, el carbón. Después de esto, la membrana de osmosis inversa, el agua de dializado que se distribuye en una unidad con cierto volumen y aparte de eso, que está en un flujo continuo para llegar a la membrana semipermeable que intercambia con las sustancias de grasa. Entonces es como hagamos una memoria visual de dónde están estos puntos críticos para poder analizar y entender dónde sería propicio que se desarrollara este tipo de agente. Hay un gran riesgo asociado a colonización del sistema de agua por, como les dije, la gran facilidad de producir biofilm y el gran factor de riesgo en estos sistemas de red.
Impacta obviamente en el paciente ya que está inmunocomprometido, sujeta a infecciones propias de los accesos vasculares, a bacteriemias, sepsis, y ya empieza a tener muchas características que lo hacen vulnerable a poder tener algún tipo de estas residencias, de infecciones por estos agentes, ya que aparte de tener riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tiene accesos vasculares como los catéteres de diálisis, las fístulas y sus enfermedades crónicas que lo hacen un poco más susceptible. Entonces, en este contexto representa un riesgo crítico, ya que los pacientes en diálisis son vulnerables. Y esto subraya la importancia de hacer una monitorización con calidad, controlar estrictamente las biopelículas en estos sistemas para garantizar la seguridad del paciente. Y haciendo como recordando el anterior esquema, poder visualizar cuáles son estos factores donde yo tengo que estar un poco más atento como profesional de enfermería en estos sistemas críticos donde se puede desarrollar el crecimiento de estos agentes. Algunas recomendaciones para poder identificar y prevenirla es identificar el control de posibles fuentes de contaminación, verificar regularmente la integridad de las membranas de ósmosis inversa, la eficacia de los filtros, implementar medidas para prevenir la formación de biopelículas, como les dije, y que todos lo sabemos igual, evitar que se estanquen las aguas, el monitoreo frecuente de las superficies internas del sistema de tratamiento de agua, las buenas prácticas en el muestreo del agua, como cuando vamos a tomar las muestras y se hace este control, desinfectar los puntos de muestreo con alcohol al 70% antes de realizar el procedimiento, realizar el muestreo después del flujo continuo de agua libre durante 1 o 2 minutos para asegurar la fiabilidad de estos resultados. Y en esto, eh, la evidencia nos dice como estos dos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de controlar las plantas de agua y al hacer los cultivos. Monitorizar los parámetros físico-químicos y bacteriológicos, evaluar la forma del pH, la conductividad, los niveles de cloro residual y como profesionales de enfermería hacer esta pausa de seguridad de ver antes del turno, antes de la conexión, ver cómo está la calidad de agua, hacer la pausa y hacerlo todo con calma, identificar si hay alguna alarma que me diga si la conductividad no está dentro de los parámetros normales, garantizar que los valores bacteriológicos no superen los límites permitidos. Aquí hablamos de las unidades formadoras de colonias y cuántos son sus niveles máximos, mantenimiento y desinfección del sistema de agua, realizar una desinfección adecuada y periódica del sistema de agua para evitar esta proliferación, asegurar el mantenimiento regular de los filtros de la membrana y prevenir la acumulación de residuos y la formación de biopelículas en las tuberías. Dicho esto, entonces, haciendo como un resumen, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? La integridad de la membrana, revisar las membranas, las eficacias de los filtros, que los filtros no estén rotos, que no haya ninguna fuga o avería, identificar cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo de formar biopelículas, tener mucho énfasis en las prácticas de muestreo cuando se hagan los cultivos, identificar los puntos donde se hace este muestreo con las medidas adecuadas, hasta con los medios de protección adecuados, asegurarnos de tener un control estricto de los parámetros físico-químicos y el análisis bacteriológico. Entonces, dentro de las medidas de prevención y control, haciendo resumen de las tres más importantes, limpieza y desinfección periódica de las plantas, uso de filtros, control de temperatura y manejo del biofilm. Y importancia del trabajo interdisciplinario en la detección y gestión de la contaminación, de la enfermera que realiza la pauta de seguridad, la enfermera coordinadora comunicando buenas prácticas de vigilancia, de estar atenta a todos los sistemas de vigilancia que hemos creado, la luz roja que se activa cuando hay bajo nivel de agua, cuando hay niveles de conductividad no apropiados, de tener un buen diálogo con el técnico que hace los controles y hace las mantenciones, de estar muy atentos a esto y sobre todo de instaurar la medida de trabajo en equipo para que cualquier persona sea posible de notificar, cualquier persona me refiero a cualquier persona del equipo de salud, sea posible el decir, hay activado una alarma o
vamos a hacer educación sobre este tipo de agua. En la plomería de las instalaciones y los grandes sistemas de distribución hay que tener mucha precaución en los niveles de cloro, ya que según el estudio de Gómez, como lo ven aquí reportado y Totaro, nos dicen que bajos niveles de cloro también contribuyen a que se reproduzca este tipo de agentes, el estancamiento del agua, y esto es lo que hace que pueda haber un rebrote. Combatir eficazmente las biopelículas resistentes, tener en cuenta el nivel nuevamente que les dije de cloro, de las 5 partículas por millón, y tener en cuenta que hay muchos agentes de limpieza como el ácido paracético, tener un control estricto de cada cuánto se debe hacer. En este caso lo reportaban mensualmente en todas las plantas de agua. Y aquí como destacando estas palabras de gran importancia de las medidas de prevención y control, la limpieza y desinfección periódica, la vigilancia de los parámetros físico-químicos y la importancia del trabajo interdisciplinario. Entonces, respecto a monitoreo del agua y cómo debería hacerse, hay normas de la calidad de agua y los líquidos de diálisis que ya están definidos y nos dan una gran guía, que esto es la norma 23.500 o la norma AMI, que aquí están publicadas, nos dicen cuáles son los niveles permitidos por cada agente que queremos medir. Cada país tiene sus regulaciones particulares, las cuales es obligatorio cumplir, pero aquí es importante que se adhieran al contexto de la mejor medida posible. Les dejé unas medidas como reflexión y conclusión, haciendo un análisis de qué parámetros podrían hacer que se desarrollara una contaminación en los sistemas de tratamiento de agua, la integridad del sistema, hablando de integridad física, para que estemos atentos a las fugas, al estado del material, fallos en la membrana, fugas en las tuberías, la formación de las biopelículas, una desinfección insuficiente, lugares donde se estanque el agua, un mantenimiento inadecuado, filtros obstruidos, tiempo de muestreo incorrecto, cuando hacemos los cultivos, desinfección inadecuada y procedimientos de muestreo que no tienen las medidas estrictas recomendadas por los expertos. Y aquí es donde decimos, ya, tenemos algunos aspectos revisados, pero el estudio de Rocha que se hizo en el 2020 nos dice, tuvimos un caso donde hubo un brote de infecciones del torrente sanguíneo por este agente, justo en un centro de hemodiálisis, hicieron todas las medidas, siguieron todas las recomendaciones y les voy a leer textualmente. Poco después de que cambiamos todo el sistema de plomería, los casos reportados volvieron al número típicamente esperado y el brote llegó a su fin. Y es como analicemos lo más simple, veamos cuál es el medio por donde se mueve la gente y es esto lo que tenemos que estar atentos. El rol de enfermería en la vigilancia y control de calidad del agua en diálisis es fundamental para garantizar la seguridad y bienestar de los pacientes. Su compromiso con la calidad del cuidado es un pilar esencial en la práctica clínica, especialmente en un contexto donde la hemodiálisis, como es un tratamiento vital, depende en gran medida del agua como componente principal. Hablamos de por lo menos 400 cc en el manejo de este tipo de terapia. El número de pacientes sigue aumentando, entonces resulta muy importante hacer un control riguroso en la calidad de este tratamiento. El monitoreo periódico del agua en los centros de diálisis es obligatorio y una medida muy crítica a la cual debemos tener mucha precaución, ya que hay muchos riesgos asociados según lo que reporta la literatura desde el propio paciente, desde la multiresistencia antibiótica que se está reportando en la evidencia y sobre todo sobre las medidas en las cuales lo podemos prevenir. Aquí les dejo la bibliografía de los estudios de los cuales se basó esta presentación. Hay algo sobre, les dejo uno de los de los estudios que me pareció un poco más fáciles debido a su representación gráfica. Como les mencioné, todas las imágenes fueron sacadas de estos estudios de la planta de agua, entonces es como muy fácil comprender para las personas que no tengan conocimiento en dónde se toman las muestras o cuáles son algunas medidas de puntos específicos. Estos estudios nos reportan y nos dan una muy buena guía para poder identificar esto de una manera más didáctica.
Y con esto termino la presentación y los dejo cordialmente invitados a los seminarios de actualización futuros en el 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación, muy completa, muy didáctica y felicitarte por la dedicación que tomaste para la presentación. En relación a las preguntas que hay sobre este primer módulo, solicito y reitero a las personas que se han ido incorporando a medida del que ha pasado el tiempo, que todas las preguntas deben realizarse a través del chat de la conferencia y estas al finalizar van a ser respondidas por nuestros, van a ser elegidas por nuestros exponentes. A continuación vamos a dejar a Hugo Lazo, que para las personas que se acaban de unir, él nos va a entregar su presentación sobre un caso clínico de brote de Stenotrophomonas maltophilia. Así que lo dejamos a él para que comience con su presentación. Adelante, Hugo. Hugo, activa el micrófono, por favor. Uy, perdón, ya ahora sí. Ahí sí, muy bien. Gracias, buenas Gracias. tardes. Sí, quiero agradecer a Jenny por su presentación, un apoyo bibliográfico tremendo. Bien, yo quiero presentar mi experiencia de un caso que tuvimos. Voy a hablar en tercera persona porque esto involucra a todo el equipo de diálisis, no quiero ser yo hablar como yo, primera persona. Entonces nosotros tuvimos este caso, este brote, y fue sumamente caótico, por no decir otra cosa, porque no manejábamos mucha información. Sabíamos que era familiar esta Trenotrophomona maltophilia, que era familiar de la pseudomonas. Y obviamente que buscábamos literatura y manejábamos solamente que se desarrollaba en los ambientes acuosos, ¿cierto? Donde había agüita, sobre todo en los estanques hacíamos diálisis, así que hemodiálisis. Teníamos información, ¿cierto?, de que desde el 95% de casos reportados realmente eran adquiridos de nivel intrahospitalario, ¿ya? Que afectaba sobre todo a pacientes que tenían factores intrínsecos como los pacientes crónicos, ¿cierto?, que están obviamente con la enfermedad renal, con sus patologías de base, ¿cierto?, con patologías concomitantes, etcétera. Y también habían factores extrínsecos en estos pacientes como los portadores de catéter venoso central para hemodiálisis. Junto a eso también la inmunosupresión de estos pacientes, ¿ya? Y nosotros teníamos pacientes que han estado hospitalizados y también habían referencias acerca de las maniobras, bueno, invasivas, sobre todo lo que es ventilación mecánica. También los días de hospitalización, los tratamientos antibióticos previos que pueden haber tenido estos pacientes, y nos abocamos también al tema de los sistemas de tratamiento de agua, ¿cierto? De distribución de agua tratada para hemodiálisis y obviamente que esto involucra lo que es la reutilización del dializado. Lo primero que iniciamos fue hacer un monitoreo ambiental, ¿no? Le llamamos monitoreo ambiental porque en la región acá siempre hemos manejado, como decía Jenny, las fuentes de agua dura, ¿cierto? Todos conocemos como agua dura, que llegaba a nuestro sistema de planta de tratamiento de agua. Junto con eso, trabajamos con la gente gente del MinSal, los cuales nos aportaban, ¿cierto?, nuestra fuente de agua, que acá antes no era agua como ahora que hay una desaladora, sino que venía de la fuente de la cordillera. Bueno, pero acá siempre se ha caracterizado porque el agua ha sido muy mala en esta región. Trabajamos con eso, hicimos nuestro monitoreo ambiental de los pacientes o casos, ¿cierto?, de los pacientes que eran portadores de este microorganismo, y se les solicitó a todos los pacientes, bueno, hemocultivos, ¿ya? Empezamos a hacer todo nuestro cohorte, aislamos a los pacientes, ¿cierto? Los trasladamos a un turno especial, ¿ya? Obviamente que nosotros, junto a eso, también revisamos el servicio, los que han tenido hospitalizaciones previas, en qué servicio, los días de estada, algún procedimiento invasivo, ¿cierto?, como oxigenoterapia, fechas de algunas diálisis, primeras diálisis por ahí en el servicio hospitalario,
protocolo de pabellón, ¿ya? Eh, ¿Qué antibióticos recibieron como profilaxis, ¿cierto? Y hubo pacientes que llegaban hospitalizados, el número de acceso periférico, digamos, de vías venosas, el recambio de algunos se ven portadores de sondas vesicales, cualquier otro punto, ¿cierto? Digamos, otra fuente donde el paciente podría haber adquirido esta maltofila, ¿ya? Eh, Iniciamos la vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Con la toma de cultivos, como les había comentado, ¿cierto? Y bueno, en los días de estada también de los catéteres, en cuánto tiempo tenían el catéter los pacientes, y obviamente que si estos habían sido eh, cambiados se había cambiado el catéter durante la hospitalización. Dentro de esto nosotros iniciamos medidas de control, ¿ya? Y hicimos un protocolo donde trasladamos a todos los pacientes, a un último turno, ¿ya? A todos los dejamos en ladito. Esto era para poder realizar la desinfección sí o sí obligatoria del monitor, ¿ya? De diálisis, entre los cambios de turno. Junto a eso, eliminamos todos los circuitos extracorpóreos, todos los filtros, líneas, los eliminamos hasta que el paciente iniciara un tratamiento antibiótico y cambios de catéter, ¿ya? Nosotros teníamos 24 pacientes con catéter y de los cuales solamente fueron 12 los que presentaron eh, ese- portadores de algún microorganismo. Dentro de esos, 9 solamente eran con maltofilia. Otros tenían otro tipo de microorganismos. Bueno, los pacientes se aislaron, el personal tuvo que manejar todo como aislamiento contacto, el, el uso de EPP obviamente obligatorio, ¿ya? Todos se manejaron con ya sea aislamiento contacto y obviamente aéreo, porque nosotros manejábamos la información de que varios pacientes estuvieron hospitalizados previamente con diagnóstico de neumonía. Entonces nos hacía bien dudoso de que estos pacientes pudieran, o sea, que ha sido la planta de agua, ¿ya? Entonces, bueno, al final obtuvimos un brote acá, obviamente, ¿ya? Y empezamos a todo el material desechable, hubo que invertir. Yo le abro, este caso fue del año 2013. eh, Tuvimos que desinfectar todo con alcohol, ¿cierto? Dejarlo, los Hansen, ¿cierto? También en remojo, ¿ya? Y tuvimos que, obviamente, como les comentaba, tuvimos que eliminar todos los circuitos hasta que estos pacientes iniciaran terapia antibiótica o el cambio de catéter. Nosotros, dentro de los controles de los equipos, tuvo que hacer un checklist, ¿cierto? De la limpieza turno a turno. Siempre se hace, se supervisa, a veces sí, a veces no, ¿cierto? A veces se nos escapan algunas cositas, pero acá fuimos mucho más cautelosos. Ya tuvimos que hacer un cultivo de agua, revisamos nuestros cultivos, obviamente, de agua anteriores. Siempre estábamos, sí, perdón, a todo esto estábamos con un reglamento de diálisis, el antiguo, donde no nos permitía, sino que exigían 200 unidades de formol de colonia y 2000 por filtro. Entonces, eh, teníamos siempre bajos 50, ¿ya? Uno claramente cuando no tiene el límite continúa trabajando, ¿cierto? Continúa haciendo las cosas, casi como que lo normalizamos el día. Hicimos todo el seguimiento de los pacientes, los colocamos todos en su maquinita en el turno especial, todo al final para poder realizar bien la desinfección, ¿ya? Y el tema de la limpieza. Y empezamos a corregir algunas técnicas, como por ser el lavado del circuito, ¿ya? La prolijidad, en el reuso, ¿cierto? El control de turno a turno de la potencia del ácido peroxoacético. Tuvimos que estar ahí con el personal que a cabalidad que cambiara el OPP, ya como le digo, guardábamos todo en colmena aparte, ya todo identificado, las bolsas se eliminaban, los que guardamos aún en bolsa los circuitos, y los circuitos, bueno, los filtros de línea, si el paciente no estaba contra el antibiótico, se eliminaba. Lo que hicimos mucho ahí hincapié fue
en ese tiempo el control de temperatura de la sala perdón, de la planta de agua. Ya, no teníamos un aire acondicionado para mantener temperaturas bajo 20 grados, 25 grados. Hubo que, ¿cómo se llama? Hubo que instalarlo, hubo que hacer un cambio, revestimiento, muchas cosas que nos permitiera y minimizar al máximo todo lo que es la proliferación, sobre todo de maltofilia, que estábamos sumamente complicado porque no conocíamos. Siempre habíamos tenido lo que son también del tiempo más antiguos, como uno, algunos Guillermín, ¿cierto? Algunas cosas como bien comunes. Ya, dentro de los sistemas de control del agua, hubo que hacer sanitización, obviamente inmediata, cuando apenas nos notificaron y tuvimos los pacientes positivos. Como les comentaba, eliminamos filtros, todo, pacientes trasladados, y al tiro hubo que hacer unas sanitizaciones extra. Ya junto a eso, seguimos tomando controles de agua para la validación de esto, de nuestro procedimiento. Todo salió negativo en lo que era planta de agua. Los pacientes, hubo 3 pacientes solamente que después del tratamiento con antibióticos de 14, 21 días, estos pacientes siguieron positivos al segundo hemocultivo y hubo que reforzar el tratamiento antibiótico. Eh, Gracias a Dios no tuvimos mayores complicaciones con la salud de los pacientes. Nosotros seguimos trabajando, ya no nos costó, por eso cuando tuvimos el tema COVID no nos costó tanto implementar este sistema de aislamiento porque ya habíamos manejado algo muy similar. Tuvimos que hacer bastante énfasis en lo que era el lavado de manos, ¿ya? Sobre todo auxiliares de aseo, porque controlamos a veces al colega, al paramédico, pero eso no arranca realmente por ahí el auxiliar de servicio o de aseo, que son los que también ellos mueven máquinas, ¿cierto? Sillones, unidades, ¿verdad? ¿Ya? Hubo que, bueno, eliminar todo lo que era mopa, todo lo que eran desinfectantes, hubo que volver al cloro, ¿cierto? Al 0,5 y al 0,1%. En el tema de los pisos, ¿cierto? Hubo que también volver al cloro, usamos desinfectante un poquito más moderno en ese tiempo, bueno, lo que siempre se usa realmente del mercado. Tuvimos que actualizar algunas normativas, ¿ya? Sobre todo lo que era todo el manejo de pacientes que tenían catéteres para hemodiálisis. La técnica de conexión, de que no fuera todo rápido, ¿cierto? Más lento en los tiempos, que el paciente no apurara, porque muchas veces nos apuramos por eso. En la curación, ¿ya? En la desconexión también del paciente, ¿ya? Y en el énfasis, como decía, el lavado de manos, porque generalmente era más rápido, pero hubo que estar con checklist, ¿cierto? Y supervisora eh, durante todo este procedimiento, sin descuidar, obviamente, junto hicimos capacitaciones, porque tampoco pudimos descuidar al resto de pacientes, ya sea con fístula, ¿ya? Pero acá fue como más álgico que con el tema de los catéteres. Dentro de las actualizaciones también se hizo el tema de bueno, como le explicaba, la capacitación ya para el manejo de estos pacientes. Y aquí hay un punto importante, sobre todo, poder concientizar a los pacientes o los cuidadores en cuanto a la importancia de los cuidados que ellos también deben mantener en sus hogares, ¿ya? O el paciente cuando asiste a diálisis, ¿cierto? El tema de la higiene, ¿ya? La manipulación, porque muchos pacientes a veces se manipulan, se cambian ellos la gasita o se ponen un parchecito aparte, se duchan, ¿cierto? Eh, o se bañan, digamos, húmedo, mojado. Entonces, todo eso hubo que hacer todo este tema de prevención y educación, sobre todo para explicando al paciente, al cuidador, a la familia, cuáles van a ser las complicaciones que ellos van a tener o puedan generar, ¿cierto? A mediano o corto plazo, si es que de ellos no hacen un buen cuidado, un buen apoyo. Nosotros, realmente todo recae en la diálisis se infectó, la diálisis lo curaron mal, no le dejaron bien puesto el parche, entonces al paciente cuando ingresa ya se le empieza a explicar, ¿cierto? Que ellos también forman parte de su cuidado. En cuanto a las actualizaciones de norma, bueno,
en ese momento no había una acreditación, ya había mucha normativa, por lo cual ahora podemos permitir a nosotros hacer un seguimiento. Nos permite, bueno, están los indicadores que todos conocen, ¿cierto? Del MinSal. También todos manejan lo que son el, los manuales, ¿cierto? De prevención. Ahora hay más literatura. También tenemos, bueno, el contacto entre colegas que nos podemos compartir, sobre todo cuando el paciente se traslada de un centro a otro, porque también es importante eso que los informes cuando se traslada al paciente, que venga escrito el tiempo que lleva el catéter, cuándo fue instalado, ¿cierto? Si el paciente, qué tipo de parche usan allá, ¿cierto? Los distintos centros, compartir toda esa información. Eso es bien relevante porque generalmente el paciente cambia de ambiente, ¿cierto? Cambia de ciudad, temperatura y también algún tipo de alimentación o de repente, no sé, pues, andan mal dializados, ¿cierto? Y obviamente el paciente desnutrido, ¿cierto? Que, bueno, revisar varios factores que también pudieran afectar en el tema de la inmunosupresión. Nosotros, después de controlar este brote, hemos mantenido varios protocolos, sobre todo pacientes que están hospitalizados de larga data. Según el diagnóstico, lo ingresamos, lo dejamos en una sala de aislamiento, ¿ya? Eh, Generalmente nos mandan los cultivos o los solicitamos también, después le toman cultivos de control y el paciente eh, luego de un tiempo ya sale a una sala, a sala normal con el resto de pacientes. Hemos mantenido el tema de los catéteres, la conexión no vaya de un catéter y otro catéter precedido. La desinfección, obviamente, entre turno entre paciente y paciente. Los pacientes que reportan como reacción adversa a pirógeno, ¿cierto? Inmediatamente buscar si es portador de alguna sonda, Foley o alguna citostomía, ¿cierto? Buscar otro foco. Tuvimos una paciente hace poquito que estuvo hospitalizada con diagnóstico de neumonía y catéter disfuncional. La paciente se negó a cambiarse el catéter, pero ahora el mes pasado, la enviamos nuevamente y la hemocultivaron y tenía una maltofilia. Hice un cambio de catéter y la paciente ya la trataron y ahora volvió a nuestro centro ya con catéter nuevo, ¿cierto? Y la mantenemos en un aislamiento preventivo hasta ya tener eh, definitivo su diálisis ya en forma normal, entre comillas. Lo principal que nos enseñó esto es que tenemos que estar constantemente supervisando y concientizar también al personal en los tiempos, cumplir los lavados de manos, el no apurarse, ¿cierto? Y poder hacer el seguimiento de los pacientes cuando están hospitalizados y ver qué tipo de diagnóstico y poder ir previniendo todo. Ojalá no tener brote. Infecciones vamos a tener, pacientes con infección, con sepsia de catéter, van a haber siempre, lo que tenemos que evitar son los brotes. Y ojalá poder identificarlo en forma oportuna. Bueno, con esto termino. Dar las gracias por su presencia y haberse conectado a esta pequeña charla. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación, por tu caso, algo súper relevante, y agradecemos también a ti y a todo el equipo de tu centro de diálisis por compartir tu experiencia, por lo cual ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, ya que tenemos algunas en el chat, ¿ya? Y vamos a ir respondiendo dentro del tiempo que nos queda, ¿cierto? Y vamos a ver las más relevantes. Vamos a comenzar con la primera pregunta en relación a si en los cultivos, Gabriela Gareto pregunta, si en los cultivos salen negativos, ¿se ha asociado a algún insumo esta contaminación? Nos va Gabriela, a ¿cómo responder. estás? Sí, yo Jenny puedo va a responder. responder. Perfecto. Sí, mira, igual había hecho la respuesta por el chat, pero para todos, se ha encontrado en el cultivo de este agente
que se aíslan una gran variedad de superficies como los monitores de presión, las soluciones desinfectantes, en la parte de los equipos que se utilizan para inhalación, nebulizaciones o humidificadores. Estos han sido los agentes donde se han encontrado a partir de los cultivos. Está silenciada, Cata. Ahí sí, muchas gracias, Jenny, por la respuesta. Continuamos con otra pregunta de Felipe Aros, el cual pregunta, ¿cuál es el material ideal para el sistema de tubería? Voy a responder yo, Felipe, y te comento que según la presentación y las recomendaciones internacionales de lo que expuso en el primer bloque Jenny, el material ideal para las tuberías, ¿cierto? Y la red de distribución de agua tratada para las salas de hemodiálisis, el primero es el polietileno reticulado, el PEX, ya porque tiene diferentes ventajas, tiene resistencia química, flexibilidad y baja propensión de la acumulación del biofilm, que en el fondo, en relación a esta bacteria específicamente, tiene esta característica tan importante de generar bastante biofilm, ¿ya? En segundo lugar, también el uso de acero inoxidable de grado médico, ya que sus ventajas también son la alta resistencia a la corrosión, tiene una larga vida útil y además es de fácil limpieza. Y también está recomendado, ¿cierto?, para el uso de redes de distribución de agua tratada actualmente. En caso de las plantas que tienen PVC, ya esto ya no es muy recomendable en base a las guías de recomendación internacional. Posteriormente vamos con la próxima. Vamos a hacer una pregunta a Hugo, que es en relación a su presentación. Ya, y en el caso del brote, Felipe Aros también consulta, ¿en qué momento de la terapia del paciente en diálisis presentó reacción a pirógenos, al inicio o al final? Hola Felipe. Bien, sí, es la típica reacción a la hora, sí. Después de la conexión, a la hora, así como escrita en la literatura, empezaron con la reacción a pirógeno. Perfecto, muchas gracias. Además, otra pregunta, Luis Ulloa pregunta, ¿qué concentración de ácido peracético utilizan para desinfectar las tuberías? Bueno, en relación a esa pregunta, existe, obviamente son las recomendaciones, cada centro tiene su protocolo, porque este protocolo también va asociado a los técnicos que manejan la planta de agua. Pero en general, en relación a la evidencia mostrada por Jenny al inicio de las recomendaciones internacionales, la concentración de ácido peracético para la red de distribución en las sanitizaciones que se realizan es al 0,2%. Pero obviamente esto varía también en relación a los protocolos locales de desinfección que tenga cada centro. Y tenemos Vanessa López consulta, ¿qué porcentaje existe de contaminación al no realizar una desinfección adecuada de los monitores en el tiempo que corresponde, considerando que en diálisis la desinfección entre turnos es aproximadamente 10 minutos? Gracias. ¿No puedes? Eh, sí, Cata, generalmente la desinfección va a depender del monitor, no sé, yo conozco varios monitores, hay de 35 minutos, ¿cierto? Donde es químico-calórica, con lavado obligatorio, y también hay una más larga que es cerca de 58 minutos, que también es químico-calórica con lavado obligatorio y lavado caliente al final, que ayuda bastante a la desincrustación de los monitores, ¿ya? Pero 10 minutos, eso puede ser un lavado caliente, ¿no? No va a haber una desinfección completa, ¿ya? Que si el objetivo es
prevenir una contaminación cruzada, ¿cierto? Un brote, sobre todo si hay un paciente que está con alguna reacción o alguna patología o un síntoma de fiebre, algo, recomendable la desinfección químico-calórica. Muy de acuerdo, Hugo, y interpretando la pregunta de Vanessa, que eso obviamente nosotros como Senferdial no nos podemos pronunciar, ya que compete a las autoridades correspondientes y los que emanan las directrices de nuestros protocolos en el fondo, es la desinfección entre paciente y paciente durante la jornada. Eso todavía no está especificado, si bien está en el decreto 45, una desinfección. No todos los centros lo tienen protocolizado y algunas máquinas dan alguna opción de solamente lavado, que es solamente agua. Y hablando en relación a la prevención de IAS, el pasar agua de forma mecánica no tiene ninguna implicancia en la prevención de infecciones. Por ende, solamente en relación al monitor, lo importante y lo que correspondería en este caso es la desinfección químico-calórica que nos permite la desinfección de alto nivel. Algunos comentarios en general de, ¿cierto?, emanados de las preguntas, la importancia y lo que presentó Jenny, la importancia del uso del cloro, de revisar los protocolos, en qué momentos y cómo se está realizando esta desinfección la relación que tienen con la planta de agua y con el sistema interno de los monitores. Destacar que es una bacteria de predominancia actual, de multiresistente, por ende es una situación que está sucediendo actualmente, por ende hay que poner atención a esto, sobre todo en el manejo de IAS de cada centro. Y nos vamos a ir con la última pregunta, ya, de Felipe Contreras, el cual consulta, ¿hay un alto riesgo de contaminación de esta bacteria por intervenciones o reparaciones en los centros de diálisis o también aire acondicionado? Cata, ¿te puedo preguntar? Sí. Sí, mira, bueno, en base a mi experiencia, sí, sí, porque como lo describimos, o está escrito, era asociado a una contaminación aérea, ¿cierto? De tipo respiratorio. Eh, todo tiene que tener su mantención. Los equipos de aire acondicionado tienen que ser puestos en marcha, ojalá al final o un fin de semana donde no haya pacientes. Todos saben que eso juntan humedad, si no se hace una buena limpieza. En esos tiempos nosotros no usábamos mascarilla, como ahora el paciente tiene la costumbre de seguir usando la mascarilla. La reparación es correcto. Nosotros también asociamos el tema este a algún cambio de equipo, de mantención, cuando sobre todo el cambio de resina. Puede también estar ahí asociado, ¿cierto?, al tema también de los estanques, ¿ya? Al tipo de limpieza y al tipo de desinfección. Por eso es importante que el enfermero los enfermeros, ¿cierto?, manejen bien el tema de planta de agua, saber cuál es el protocolo de desinfección, ¿ya? Y obviamente la entrega después del mismo equipo, cuando ya va a ser utilizado en los turnos después de un fin de semana, que obviamente uno hace las mantenciones. Pero sí, a las reparaciones también se podría asociar, sobre todo cuando hay algún cruce o una validación, digamos, de este equipo. Perfecto, Hugo, muchas gracias por tu respuesta. Vamos a cerrar obviamente la sesión de preguntas. Vamos a darle en este último minuto a las palabras a nuestra presidenta, Mirliana, y obviamente agradecer la presencia de todos los participantes y la gente además que participó activamente en las consultas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a Hugo y Jenny por las presentaciones que han sido súper interesantes.
Yo quisiera solo enfatizar en la importancia de compartir las experiencias y lo que nos va pasando en el día a día en las unidades de diálisis. Desafortunadamente, la enfermería chilena y latinoamericana no publica mucho y nosotros tenemos que tener claridad que en los, no sé, no quisiera llamarlo fracasos, sino que en las situaciones que vamos viviendo vamos aprendiendo también. Así que es sumamente importante sistematizar experiencias, compartir, hacer comunidades de práctica en que podamos discutir desde nuestra propia experiencia las situaciones que vamos viviendo, porque desgraciadamente pareciera que la literatura científica no alcanza a evidenciar las cosas. Cuando yo escuchaba a Hugo que frente a la respuesta que dice qué pasa con las intervenciones, reparaciones en los centros de diálisis, efectivamente, eso nace de lo que, de la experiencia o de lo que vamos viendo en el campo, en el mismo trabajo que hacemos. Pero si uno busca evidencia científica, nosotros trabajamos harto con IA, con Covidence, con consensos, que son aplicaciones que nos ayudan a buscar evidencia. No hay. Entonces, nos queda rescatar nuestra propia experiencia y compartir, decir, oye, yo mejoré en esto, pude hacer un mejor abordaje, pedí ayuda y bien, o sea, de esa forma vamos construyendo un conocimiento compartido que nos lleva a a nuestro gran objetivo, que es proteger la salud de los pacientes. Que no sea que nuestra experiencia y nuestras capacidades de mejora sean en afán de criticar, sino que de construir entre todos un conocimiento, que es un conocimiento súper empírico quizás, basado en nuestra propia experiencia, pero que nos va a permitir dar respuesta cuando no hay directrices. Y en ese sentido, Senferdial está súper claro, sí, yo estoy de acuerdo con la Evelyn, está súper claro que nosotros tenemos interés en mejorar nuestra praxis, que tenemos que considerar evidencia, lo que nosotros publicamos, lo que escribimos, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que está en la revista científica, y que nosotros como enfermeros, yo hice la beca hace un montón de años, pero en esa época yo tenía que pasar un montón de tiempo por la planta de agua y teníamos que saber arreglar la planta de agua, porque en esa época, en el 1800, no habían tantos técnicos, no había tanto acceso como hay ahora. Y si uno compara lo que nos pasa a nivel de Santiago, región metropolitana, versus lo que pasa en el norte o más el sur, el acceso no es el mismo, ni a insumos, ni a los técnicos, ni cuando llegan a tiempo a reparar las máquinas, no es exactamente igual el acceso en salud, es súper inequitativo. Entonces tenemos que saber la enfermería y tenemos que estar encima, o sea, hay que estar realmente verificando, ir a la vieja escuela de que la evidencia nosotros somos los responsables de construirla y que legalmente enfermería es la responsable del procedimiento de diálisis. O sea, cuando vienen los médicos y me dicen, no, es que el procedimiento de diálisis nosotros como médicos, o sea, no. Legalmente, enfermería es responsable y eso involucra también la planta de agua, el reuso si es que hay, un adecuado manejo de recursos humanos. Así es que es súper importante estar en ese sentido unidos, compartir nuestras experiencias. Yo agradezco mucho a a la colega que organizó uno de los grupos de diálisis que hay, porque permite ahí preguntar y opinar y ver de qué manera podemos ir mejorando nuestra práctica, porque así protegemos a nuestros pacientes y nos protegemos entre todas y todas. O sea, dejar de lado ese pésimo comentario que hacen, no hay peor enfermera, no hay peor enemigo que una enfermera. O sea, no, por favor, la idea es apoyarnos, ayudarnos, avanzar en conjunto, darnos los espacios, las oportunidades y que efectivamente podamos mejorar la calidad del cuidado y ser un referente. Nosotros de a poco hemos ido ganando ciertos espacios como sociedad científica, tenemos un espacio en el Ministerio de Salud que ha costado, pero se mantiene. Así es que por favor los invito a que se unan, a que trabajemos en conjunto y logremos dar un mejor cuidado tanto a los pacientes como un cuidado para nosotras mismas y nosotros mismos, porque tenemos, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Así es que muchas gracias por conectarse. Te agradezco un montón. Qué linda la Cecilia. Gracias, Cecilia. Así que bueno, lo esperamos. En enero vamos a hacer otro seminario. Los vamos a invitar a todos y todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, nos vemos, hablamos. Chao, Cata. Chao, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Sí, va a quedar grabado el seminario, así que les vamos a mandar el link. O sea, de hecho está grabado, se los vamos a compartir. Muchas gracias.
encargado de carnicería, puede ser encargado de información, todo el equipo, carnicería. Sí, salió súper bien.